¿Cómo pudieron civilizaciones sin metal mover bloques de piedra que pesan cientos de toneladas? ¿Por qué culturas separadas por miles de kilómetros grabaron los mismos símbolos en la roca? Y lo que quizás sea aún más desconcertante, ¿qué sabían que nosotros hemos olvidado? Hoy te invito a recorrer un camino entre la historia y el enigma, para descubrir 10 misterios ancestrales que, hasta el día de hoy, siguen desafiando cualquier explicación convencional. Prepárate para un viaje al pasado, donde lo imposible se mezcla con lo real. Hoy hablaremos de vestigios que parecen demasiado avanzados para su tiempo, de artefactos que no deberían existir, de monumentos que desafían la lógica y de civilizaciones cuyos secretos quizá aún aguardan en silencio. No vamos a presentar respuestas fáciles, ni teorías simplistas. Más bien exploraremos lo que sabemos, lo que no, y lo que quizá jamás sabremos con certeza. Si te apasionan los misterios y te encanta cuestionar lo que damos por sentado, este vídeo es para ti. Y antes de seguir, te invito, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y regálame un me gusta si disfrutas de los enigmas del mundo. Porque en Datos y Mitos Extraños cada semana exploramos lo que la historia no pudo resolver. Empecemos. En pleno desierto al sur de Perú, el cielo parecía una galería de símbolos gigante. Las colinas y llanuras se convirtieron en lienzos donde líneas, figuras geométricas y animales, algunos de más de 200 metros de largo, se dibujaron con precisión. Las famosas líneas en la tierra de Nazca van más allá de simples caminos, y aún hoy los investigadores no se ponen de acuerdo. ¿Fueron mapas para los astros, rutas de culto, pistas para visitantes celestiales o simples obras simbólicas? Un enigma gravita en torno a la forma en que se hicieron. Desde luego, resultaba imposible distinguir las formas desde el suelo. ¿Acaso existía un sistema de observación aéreo, globos o andaimes elevados que ya se usaban hace 1500 años? Los nazcas trabajaron con increíble precisión, y sin embargo el método exacto se nubla en la bruma del tiempo. Las teorías oficiales proponen rituales, astronomía simbólica o incluso mensajes para dioses, pero siguen faltando explicaciones convincentes. Y lo que lo vuelve aún más fascinante es la consistencia de los trazos, simples líneas rectas que cruzan el desierto sin cambiar de dirección, figuras que parecen diseñadas desde el cielo. ¿Qué clase de conocimiento se escondía detrás de esos trazos? Hasta hoy, nadie puede asegurar cómo se diseñaron, cómo sobrevivieron y por qué fueron creados. Cambiemos de continente y vayamos a Europa Central, donde un conjunto megalítico se alza junto a colinas cubiertas de bruma, con enormes piedras que superan las 40 toneladas, una estructura que desafía nuestra lógica. Se construyó sin cemento ni hierro, sin grúas ni maquinarias modernas. Los pilares y linteles se ensamblan con tal exactitud que todavía hoy el encaje permanece. ¿Cómo trasladaron esas rocas desde canteras lejanas? ¿Cómo planearon su alineamiento con precisión astronómica? Hablamos de una obra en la que los registros históricos brillan por su ausencia, salvo leyendas locales. Las teorías tradicionales sugieren mano de obra humana especializada, enormes rampas, poleas o coincidencias astronómicas. Las explicaciones alternativas fantasían con tecnología perdida o intervención no humana, pero la realidad es que muchas preguntas permanecen abiertas. ¿Qué herramientas usaron? ¿Qué oscilación tenían los equipos? ¿Cómo sincronizaron el transporte y levantamiento de esas piedras sin que se derrumbaran? Y encima, la edificación parece alinearse con los solsticios. ¿Era eso un tema ritual o un calendario gigantesco? El conflicto entre ciencia y mito se hace patente. Y como cierre de esta historia, queda una certeza inquietante. Algunos bloques presentan marcas irregulares que sugieren cortes milimétricos producidos con técnicas desconocidas para su tiempo. ¿Sería esa la pista de que el pasado conoció herramientas hoy perdidas? Retrocedamos aún más en el tiempo, hacia un valle escondido entre montañas donde un pueblo construyó acero hace más de 2000 años. Un fragmento de metal que hoy se llama meteórico fue trabajado con tanta precisión que los análisis modernos se quedan cortos. ¿Cómo lo hicieron sigue siendo un enigma? ¿Extrajeron el hierro del cielo? ¿Fundieron meteoritos y lo transformaron en artefactos finamente decorados? Los arqueólogos lo llaman uno de los primeros aceros del mundo. Las pruebas científicas muestran conformación atómica inusual, inclusiones metálicas que desafían la técnica conocida para esa época. Por supuesto, existen interpretaciones que lo ubican dentro del rango posible de la época, pero el nivel de perfección abre la puerta a las especulaciones. ¿Formaban parte de un legado olvidado? ¿Qué motivó su producción? Y lo más extraño, el conocimiento para lograr esa aleación desapareció sin dejar rastros. Hoy solo queda la pieza. Y la pregunta,
¿Cómo y por qué fue creada? Imaginemos ahora una isla perdida entre el Pacífico, donde miles de enormes cabezas de piedra se erigen sobre un paisaje volcánico. Algunos alcanzan más de 10 metros de altura. Su peso es colosal, y su traslado desde la cantera hasta la orilla del mar parece desafiar cualquier método convencional. ¿Rodillos de troncos? Posiblemente. ¿Barcazas en el mar? Quizá. Pero, ¿cómo lograr el afinado facial, los rasgos finos, la orientación precisa hacia el cielo? ¿Y por qué, en tantos casos, dejaron los cuerpos enterrados sin tallar y solo se tomaron las cabezas? El fenómeno sigue provocando debates. Algunos plantean que se trataba de conmemorar a estirpes de jefes o dioses. Otros suponen que los rostros eran señales de poder o advertencia para visitante. Pero el misterio radica no solo en el qué, sino en el cómo, la logística, la mano de obra, la planificación. Nada queda claro. Y por encima de todo, hay un silencio absoluto de los propios antiguos talladores. No dejaron inscripciones explicando su obra. Así que la piedra habla, pero no da respuestas. En las riberas de un río que ahora atraviesa una selva densa, se descubrió un conjunto de cavernas que albergan pinturas de hace más de 10.000 años. Los pigmentos son vivos, los trazos complejos. Algunas figuras parecen humanas, otras animales mezclados, quizá híbridos. Lo extraordinario no es solo el arte, sino su ubicación, tan profunda que para llegar hasta ellas se requiere atravesar estrechos pasajes inundados, escaleras talladas en la roca, canales de ventilación primitivos. ¿Qué buscaban los antiguos al adentrarse tanto? ¿Iniciación ritual? ¿Santuario secreto? Las pruebas de radiocarbono confirman una antigüedad que desafía la contabilidad tradicional. Lo que no tienen es inscripciones que expliquen su propósito. Y la ciencia moderna ha encontrado huellas de humo en el techo de la cueva, lo que indica que las visitas se hacían con antorchas y que el recinto quizás se iluminaba en rituales nocturnos. Pero, ¿por qué tanto esfuerzo por pintar murales tan inaccesibles? ¿Por qué esas figuras se repiten en otras cuevas del mundo a miles de kilómetros de distancia? El conflicto emerge entre arqueología profesional y teorías más atrevidas que hablan de conocimiento ancestral compartido o viajero. Y al final, el cierre es inquietante. Esas paredes guardan secretos que quizá nunca entenderemos por completo. En una remota llanura del norte de Europa, se alzan círculos de piedra que parecen gigantescos relojes de la prehistoria. Algunas piedras marcan el solsticio de verano, otras el de invierno. Algunos expertos concluyen que pudieron servir como calendario astronómico para una comunidad agraria avanzada. Pero lo que desconcierta es que algunas aristas y ángulos internos parecen estar diseñados con cotas trigonométricas que no se esperaban en esa época. ¿Acaso esas culturas contaban con conocimientos matemáticos más sofisticados de lo que reconocemos hoy? Los análisis revelan alineaciones precisas con estrellas que ya no se ven en el cielo. ¿Estaban calculando el paso del tiempo en milenios? La interpretación oficial opta por ritual agrícola. Las teorías alternativas hablan de civilizaciones perdidas que dominaron las matemáticas y la astronomía antes de hundirse en la historia. Y la pregunta que subyace es, ¿qué pasó con ese saber? ¿Por qué no vemos continuidad directa hacia culturas posteriores? El enigma persiste, y la tranquilidad de la llanura guarda el eco remoto de una ciencia olvidada. Imagine un objeto metálico encontrado en una tumba antigua, cuya función no se conoce y parece demasiado avanzada para su contexto. Este artefacto muestra soldaduras finísimas, engranajes que recuerdan relojes mecánicos y un diseño pensado para precisión. Los científicos lo examinan con microscopios electrónicos y descubren que las piezas fueron fabricadas con tolerancias milimétricas. Los manuales de ingeniería más antiguos no describen métodos semejantes. ¿Qué cultura lo creó? ¿Para qué servía? Algunas hipótesis hablan de relojes astronómicos, otros de generadores de electricidad rudimentarios, pero ninguna explicación logra un consenso. Lo que queda claro es que este objeto descoloca lo que entendíamos sobre el avance tecnológico de su tiempo. Y aquí radica el conflicto. La arqueología se ve obligada a reevaluar fechas, materiales, alcances. Mientras tanto, la leyenda se alimenta con fantasía. Pero para muchos investigadores, la pieza representa una advertencia. El pasado es más complejo de lo que parece. Cerca de la costa de lo que hoy es el Medio Oriente, se halla una ciudad sumergida que por siglos permaneció oculta bajo el mar. Ruinas perfectamente alineadas, calles, columnas, soportes de techos, todo sumergido justo en el momento en que el nivel del agua comenzó a subir. Los historiadores estiman que la ciudad fue construida por una civilización marítima desconocida, que alcanzó un nivel de urbanización avanzado,
y luego desapareció sin dejar registros escritos. Los arqueólogos hallaron restos de madera carbonizada, lo que sugiere un cataclismo, pero no hay textos que expliquen quiénes eran sus habitantes, cuál era su lengua, cómo desaparecieron. La ciencia oficial habla de subidas del nivel del mar tras la última edad de hielo y terremotos. Las teorías alternativas mencionan desde guerra global antigua hasta tecnología de contención de agua. El conflicto es claro. ¿Estamos ante la prueba de que una civilización olvidada dominó el mar o simplemente ante un asentamiento costero abandonado? Y lo más sorprendente, la ciudad está tan bien construida que algunos defienden que debía existir transporte marítimo, comunicación, planificación urbana, mucho más que lo admitido para esa era. El misterio sigue siendo una invitación a reconsiderar cuántas páginas de la historia aún no leímos. En otra región del mundo se encuentra un conjunto de piedras talladas que parecen formar una esfera perfecta de varios metros de diámetro, aunque nunca se completó. Las marcas muestran que se planeó una enorme esfera de piedra, lo cual sugiere conocimientos de geometría y maquinaria que no se esperan en ese contexto. ¿Era un observatorio? ¿Un artefacto simbólico? ¿Una máquina petrificada? Las herramientas de corte dejaron marcas precisas que algunos arqueólogos modernos solo podrían reproducir con equipos contemporáneos. Aún así, el proyecto quedó inconcluso, abandonado en una cantera. Los estudios indican que el bloque fue trabajado in situ durante años, con campanadas de martillos y pulimentos, pero un día todo se dejó y se marcharon. ¿Por qué abandonar un proyecto tan ambicioso? Las leyendas locales hablan de un dios que se marchó, de un pacto incumplido, de fuerzas invisibles. La teoría oficial opta por una crisis local, agotamiento del recurso o cambio de religión. Pero lo que sigue sin explicación es el nivel de perfección logrado y la razón precisa por la que cesó. Aquella esfera abandonada es un símbolo silencioso de lo que quizá nunca completamos entender. Finalmente llegamos a un templo escondido entre selvas impenetrables, cuya entrada fue construida para alinearse exactamente con la salida del sol en un día específico del calendario antiguo. Los bloques de piedra poseen cortes que encajan sin mortero. Se observan canales para agua, conductos para el viento, que sugieren un diseño técnico y ritual al mismo tiempo. Pero lo realmente desconcertante es que bajo el piso se hallaron restos orgánicos de plantas que no pertenecían a la región, lo que indica importaciones, rituales gigantescas. Además, se descubrió que en las paredes hay huellas de pintura que usaron pigmentos hechos con minerales provenientes de zonas lejanas, y no hay rastros de cómo las civilizaciones locales transportaron esos materiales. Las teorías aceptadas hablan de cultos de élite que movilizaron recursos para construir el templo. Las teorías alternativas plantean que pudo haber asistencia externa, conocimientos compartidos o tecnología prácticamente perdida. En todo caso, seguimos preguntándonos, ¿por qué tanta sofisticación en una comunidad aparentemente pequeña? ¿Y qué relación tenía con su entorno? El conflicto entre interpretación arqueológica estándar y la posibilidad de una ingeniería ritual avanzada es más vivo que nunca. Lo que está claro es que el templo no es solo piedra, es un manifiesto de una inteligencia que quizás subestimamos. Hemos recorrido juntos 10 instancias donde lo antiguo desafía lo esperado, donde la mano humana parece haber alcanzado metas que hoy preferimos atribuir a mitos o extraterrestres. Pero quizá no. Al mirar estos vestigios, cada uno nos plantea la misma incómoda pregunta. ¿Qué pasó con ese conocimiento? ¿Quién lo heredó o lo perdió? ¿Cuántas páginas perdimos por el camino? Y lo más importante, el hecho de que aún sigan sin explicación no significa que no haya explicación. Tal vez simplemente no conocemos toda la historia. Muchas veces la ciencia avanza en pequeños pasos, y lo extraordinario queda al margen hasta que alguien se atreve a mirar con otros ojos. Estas 10 historias nos recuerdan que el pasado no está completo, que la realidad puede superar la fantasía y que los misterios antiguos quizá no son solo leyendas, sino señales de lo que fuimos capaces de hacer. Si este vídeo te dejó pensando, si te sorprendió o incluso te incomodó un poco, te animo de nuevo. Suscríbete y haz clic en me gusta. Comparte este contenido con alguien que ame los enigmas y deja en los comentarios cuál de estos 10 misterios te impactó más. ¿Cuál crees que sea la explicación? ¿Y cuál seguirá sin resolverse para siempre? Estoy deseando leerte. Y hasta aquí nuestro viaje. Quizá los mitos no sean solo historias antiguas, sino recuerdos de algo que el mundo prefirió olvidar. Nos vemos en el próximo episodio de Datos y Mitos Extraños.